reunión en mitad de semana, tempranito en la mañana. Sé que es difícil para algunos por su trabajo, pero aquí estamos orando por toda la iglesia, por todas las familias que hacen parte de esta congregación. Y le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Josué, al capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Y hoy vamos a hablar de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Confundimos la autoridad con muchas cosas, podríamos decir con el autoritarismo, por ejemplo, y confundimos la autoridad con la imposición de visiones personales o de normas o de una cantidad de cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios. Pero cuando hablamos de la autoridad espiritual, siempre todo tiene que ver con el plan de Dios. Hay un plan que el Señor está establecido. Esta mañana escuchó usted allí en el devocional, hermano, cómo es necesario que haya un plan, ¿verdad? Siempre debemos tener nosotros un plan y aprendemos del Señor que ha establecido planes que son eternos y nosotros entramos a formar parte de ese plan no para discutirlo, sino para sumar, no para restar, no para hacer tropezar a otros, sino para ser instrumento en las manos de Dios. Y entonces dentro de ese plan poderoso, precioso, el Señor ha dado autoridad a la iglesia. Resulta que cuando usted mira el libro de Génesis, se le dio autoridad al hombre, en este caso a Adán, en la creación se le dio autoridad para sojuzgar, para dirigir, para dar nombre a los animales, para que la tierra diera fruto. El Señor estableció todas las cosas, luego creó al hombre y lo puso a trabajar. Y en ese trabajar le dio autoridad, señorío sobre toda la creación. Entonces el Señor dijo, nada de la creación va a estar por encima tuyo, solamente yo estoy por encima tuyo, pero tú vas a enseñorear todo lo que está creado. Y ese era el plan inicial, el propósito inicial. Y entonces vino el enemigo con sus mentiras, con sus engaños, con la autonomía, la autosuficiencia, y le dijo al hombre, no, Dios no está por encima tuyo, tú puedes estar por encima de Él, o lo menos es que seas igual a Él. Y entonces se dejaron llevar y entregaron la autoridad que les había sido dada con esa mentira, con esa promesa falsa, y se la entregaron ¿a quién? A Satanás. Y él aprovechó y esclavizó al hombre, la mente de los hombres, y sigue queriendo hacerlo porque tenía autoridad. Por allí, cuando en el desierto Jesús es tentado, el enemigo le dice que él tiene el dominio, la autoridad sobre todos los reinos, porque a él le fue entregado. ¿Quién se lo dio? Adán y Eva se lo entregaron. Así de sencillo. Entonces viene el Señor, va al desierto, enfrenta al enemigo y le dice, no, tenías la autoridad, ahora ya no la vas a tener. Yo tomo lo que tú le quitaste al hombre, que el diseño original era que lo tuviera, y yo le quito al enemigo, Jesús le quita al enemigo, esa autoridad, la toma él cuando muere, resucita, conquista esa victoria y dice, le dejo esa autoridad ¿a quién? A la iglesia. Si usted lee el capítulo 1 por allí de la carta a los Efesios, nos dice que el Señor está en los lugares celestiales, nosotros juntamente con Él. ¿Y quién está bajo los pies? El enemigo, el que fue vencido. Satanás es el que está bajo los pies. Entonces, cuando se toma la autoridad, cuando tomamos esa autoridad como iglesia, es algo que hace parte de un plan bien grande de parte del Señor. Cuando miramos qué significa autoridad, hermano, la palabra autoridad significa poder, derecho o facultad de mandar. Por ahí dicen coloquialmente, ¿no? El que manda, manda, aunque mande mal. No, eso no es así. Hay una delegación de un poder, de una autorización, se faculta a una persona para tener autoridad. ¿Quiénes son las autoridades impuestas por Dios? Pensemos desde la familia, los padres, hermano. Los padres han sido facultados y autorizados para que tengan autoridad sobre sus hijos. Y no hablamos del autoritarismo ni del maltrato, que eso es otro tema que nada tiene que ver. Cuando hay maltrato y autoritarismo se centra en una persona, en mí. Y eso pues ya está fuera de los planes de Dios, hermano, porque el propósito no es que sea así. Por eso la Biblia nos enseña también en la carta a los Efesios de criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Quiere decir que hay un orden. En ese orden yo tengo la autoridad sobre mi casa, claro que sí, sobre la vida de mis hijos. Hermano, una persona que no toma autoridad, podríamos decir, no tomó la autoridad, pero yo le digo algo en esta hora. Si usted no toma la autoridad, alguien la va a tomar. Usted la toma, o el que la toma, ¿sabe para qué la toma? La toma en contra suya.
Así de sencillo. O yo tomo la autoridad o el enemigo toma la autoridad. Esto es una guerra, como lo hablamos siempre. Pensemos en nuestro país que ha sufrido tanto el tema de la violencia y que ha existido los grupos irregulares y que se levantan en rebeldía en contra de todos los gobiernos y están allí en ese conflicto. ¿Qué quieren tomar? La autoridad, quieren tomar el poder. Eso ha sido siempre así. Nosotros, los seres humanos, en el pecado original, hay una rebeldía que no queremos nosotros asumir la autoridad, pero tampoco queremos, hermanos, ser dirigidos por el Señor para entender qué significa esto. Cuando la Biblia habla también desde el Génesis y dice que se enseñorearán y que el deseo del hombre será sobre la mujer, de la mujer sobre el hombre, no está hablando de un deseo físico o sexual, sino de tomar el lugar. Por eso nosotros vemos desde Génesis este tema de las mujeres que se rebelan tanto a un tema que ni siquiera tiene que ver con feminismo o machismo, sino con el orden y el diseño de Dios. Por ejemplo, volvamos a Efesios en 5:22 en adelante, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos en todo como al Señor. Primero se deben sujetar ¿a quién? A Dios. Una mujer que no se sujeta a Dios, ¿entenderá qué es sujetarse en el hogar? No, eso, mejor dicho, es el peor pecado y el peor insulto que hay para muchas mujeres. Nunca en la vida va a pasar eso. Pero ¿por qué si es parte del diseño? No están diciendo nada malo. Pero es que yo no me la voy a dejar montar de ningún hombre. Pero nadie está diciendo eso en ninguna parte. Dice que sujeta a su marido como al Señor. Quiere decir que su marido también debe ser un conocedor de la palabra. ¿Para qué? Para que se hace sacerdote y busque la dirección de Dios y ella se sienta segura. Es parte del orden. Esto no es un insulto para absolutamente nadie. Cuando hablamos de la autoridad, también la Biblia nos habla. En este tiempo era la esclavitud, hoy en día no lo hay, pero es, bueno, a los amos o a los jefes o a los siervos o a los empleados de un lugar, les dice, respete la autoridad. Pablo habla de orar por las autoridades. Entonces, las autoridades tenemos en la casa a nuestros padres, tenemos en la sociedad, hay unas autoridades civiles, hay unas autoridades de gobierno, hay unas autoridades militares. Hermano, yo no necesito, y mira lo que vivimos hoy con la policía, por ejemplo, ellos tienen una vestidura de autoridad, su uniforme representa ¿qué? Autoridad. Son malos, son buenos, cada uno le dará cuentas a Dios, hermano. Pero yo, en mi corazón, respeto autoridad. Si yo no respeto la autoridad del que tengo al frente, ¿alguna vez respetaré la autoridad de Dios en mi vida? Claramente no, hermano, claramente no. Y a un rebelde se le hace muy complicado. En estos días también en el devocional hablaba, hermano, cuando uno no aprendió a respetar la autoridad desde niño, sí que le cuesta reconocer la autoridad de Dios en su vida. Hay gente que tiene un conflicto, tiene un corazón herido, un corazón resentido. Autoridad de nadie, nunca agacharé la cabeza, nunca voy a aceptar que nadie me mande. Y entonces, ¿cómo es su relación con Dios? Tiene un grave problema, no con el hombre, sino con Dios, con su palabra que le dice, usted debe respetar autoridad. Porque esa autoridad, cuando respetamos la autoridad, aprendemos a ejercer la autoridad. Vuelvo y digo, ahí es donde está el error, que muchos piensan que la autoridad es autoritarismo y es maltrato y pisoteo. No, la autoridad, y más la autoridad que el Señor nos ha dado, está basada en la palabra de Dios, en la vestidura que Él nos ha dado y en un tema que es netamente espiritual. En el capítulo número 7 del libro de Josué, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Jabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo
desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, di: santificaos para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El Señor le estaba diciendo a Josué: por Dios, ¿qué hace ahí llorando? ¿Qué hace ahí quejándose? Tome el lugar que yo le di. Nosotros vemos desde el capítulo 1, el Señor lo llamó a liderar. ¿Qué le dio el Señor? Estaré contigo todos los días como estuve con Moisés, nadie te podrá hacer frente, tú vas a dar a este pueblo por heredad. En el capítulo 6, yo he entregado en tus manos Jericó. ¿Qué le dio el Señor? Autoridad. Él era el líder, él tenía la autoridad. ¿Para qué? Tenía la facultad de mandar, tenía el poder, tenía el derecho. Ahora, dentro del pueblo había alguien que no aceptó ni la autoridad de Josué cuando él habló lo que el Señor les había dicho, ni tampoco la autoridad de Dios. A alguien se le ocurrió que él tenía mayor autoridad y Dios decía: no tomen nada de ahí, y él dijo: pero es que yo lo vi y me pareció bonito. Entonces se rebeló a la autoridad, y cuando se rebeló abrió una puerta para afectar a todo el pueblo. Hubo una derrota, murieron unos hombres a causa del pecado que quedó allí, que estaba presente dentro del pueblo. Y eso es lo que hace, hermano, cuando nosotros no reconocemos autoridad, pero vemos a Josué que se desarmó de manera tal, se desanimó, que su queja era válida en el sentido de lo que él estaba viviendo en su interior, hermano. Pero ¿qué dirá la gente? Pero ahora, pero ¿por qué no sacaste? Mire que él estaba repitiendo todo lo que ese pueblo necio durante mucho tiempo había repetido. Y es cuando el Señor le dice: no, para un momento. Tú tienes autoridad, ejerce la autoridad. A los padres les digo, hermano, sin la autoridad no la ejercemos nosotros sobre nuestros hijos, Satanás la va a ejercer. Y ahí es cuando viene el enemigo y se enseñorea de la mente y del corazón de nuestros hijos. ¿Y dónde estaba la autoridad de la casa? Trabajando, ocupado. Es que yo no tengo tiempo de ir al colegio de los niños, es que yo no tengo tiempo de escucharlos, es que yo no tengo tiempo de nada. Hermano, usted tiene autoridad y ni siquiera habla con ellos y no los escucha. Hay muchas personas que se sacuden la autoridad, que se sacuden, que esto no es conmigo, esto no es conmigo. Hermano, cuando yo me casé con la pastora Liliana, yo ya tenía a mi hijo Daniel. Mi oración era que él viviera conmigo alguna vez. Y oré, y oré, y oré, y así se dio. Muy pequeño él se vino a vivir conmigo, y Liliana, aunque no es la mamá biológica, yo nunca le dije: no, tú no te metas con mi hijo, ni le digas nada. Porque ese no es el orden de Dios. Él tiene su mamá. Pero ella estaba ocupando un lugar importante en la vida de él. Y ese lugar tiene que ver también con la autoridad y la guianza. Pero yo no me quiero hacer responsable. Entonces, chao, porque yo tengo ahí mi colita. No, hermano, hay gente que no quiere asumir la autoridad. Eso no es conmigo. ¿Perdón? ¿Y entonces con quién es? Pero es que yo no soy el padre biológico o la mamá biológica. Pero está ocupando el lugar y Dios se lo dio. ¿Qué va a hacer con eso?
ejerza la autoridad. Pero es que la autoridad no me la permiten ejercer. El autoritarismo no, porque nadie está diciendo que sea el autoritarismo ni la imposición de normas humanas, sino la autoridad espiritual que Dios ha dado. Y en esa autoridad espiritual, muchas veces terminamos nosotros como Josué, hablemos como padres, terminamos llorando. Ay, no sé por qué pasó esto. Es que está endiablado. Se le metió el demonio a ese hijo en el corazón, en la mente, está confundido, está totalmente perdido, Dios mío. Pero ¿a qué hora sucedió esto? Por eso empecé este mensaje con esta frase y se la repito y se lo va a repetir todo el mensaje. Cuando usted no asume la autoridad que Dios le dio, el enemigo la toma, esa autoridad, en contra suya y en contra de su familia, porque él quiere acabar con todo en su casa. Hermano, esta autoridad que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en el mundo y estamos educando a nuestros hijos sin el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, los millones de errores que se cometen, con palabras, con actitudes, con acciones, con una cantidad de cosas. Pero eso hace parte del pasado. Ahora el Señor nos llama a otra cosa. Y dentro de eso tenemos que ejercer esa autoridad a través de la palabra de Dios. Si yo confío en que el Espíritu de Dios está sobre mí y está en mí, cuando yo estoy hablando con mi familia, cuando yo estoy hablando con mis hijos, no tengo que despelucarme, sacar la correa, gritar, imponer, tirar puertas, maldecir y decir, aquí el que mando soy yo. Porque cuando estoy haciendo eso, o si alguien aquí hace todavía eso en su vida, quiero decirle que el que manda no es usted, el que manda es Satanás, porque él es el que lo está moviendo a hacer todo ese tipo de cosas. Quiere decir que la autoridad ya la entregó y la confundió con autoritarismo y toda esa gritería y toda esa maldición. Usted no está mandando el enemigo. Le ha entregado la autoridad de su casa y de su familia. Yo no necesito hacer todo esto. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay momentos duros? Sí. ¿Hay momentos en que usted puede sentir rabia? Sí, pero usted tiene que autodisciplina o dominio propio. Y en eso usted sabe cuándo cerrar su boca y sabe cuándo abrirla. Por más que esté caliente la situación, un verdadero creyente, una persona que es madura en la fe, respira, ¿qué entra? Aire puro, cuando inhala, cuando exhala, ¿qué? Dióxido de carbono, ¿cierto? Espiritualmente, ¿qué pasa? Espíritu Santo, pecado y todas las cosas que quieren tomar el control de mi vida. Entonces, usted respira profundo, el Espíritu Santo. Señor, dame paz, porque voy a abrir la boca y voy a terminar embarrándola. Hablamos ahorita. Póngase hasta cita. No voy a decir nada ahorita, pero a las 8 de la noche en el comedor vamos a hablar. Entonces usted ya está más tranquilo y ya ha orado. Entonces, depende cuando usted hable, ¿quién está dirigiendo la conversación? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Uno de los dos está dirigiendo. ¿A quién le dio autoridad? Cuando se me salta el seguro. ¿Quién está dirigiendo? Satanás. ¿Y será que algo va a cambiar? Yo le digo que sí, cambia pero para peor. Las cosas se van poniendo peores, 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 peores. Pero cuando nosotros utilizamos la autoridad que me ha dado el Señor, que es una facultad, un poder y un derecho, me da la capacidad, igual la presencia del Espíritu de Dios está en mi vida, de discernir. La lucha no es contra sangre y carne, hermano. Yo a mi hijo, a mi esposa, a mis hijos, a las personas que están, por más que el enemigo me esté diciendo al oído y todo, desaparezcalo, no lo voy a matar ni lo voy a desaparecer porque a eso no fui llamado. Pero voy a la raíz de los asuntos y llamo las cosas como son, porque eso también es autoridad. Entonces, al pecado lo llamamos pecado. Eso también es autoridad. Con decencia, sí, como les digo siempre a los hermanos aquí en la iglesia, a los líderes, cuando tiene que ver con alguna situación en los ministerios, con decencia, con amor, pero con autoridad. Llamen las cosas por su nombre, porque al enemigo hay que encararlo, porque al enemigo cuando el Señor saca a la luz cosas, cuando cosas están siendo vistas, debemos encararlo para que el enemigo suelte y huya, porque se le descubrió su plan. Yo no puedo ser cómplice de taparle el plan al enemigo. Dice la palabra de Dios algo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16.
El versículo 8, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis mal, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién nos va a convencer de pecado, justicia y juicio? ¿La cantaleta? No. Los gritos, la maledicencia, la humillación, usted está mal, usted es un hijo del pecado, usted es lo peor, ¿por qué tuvo este hijo? Bla, bla, bla. ¿Eso transformará el corazón de su hijo? Sí. Lo va a transformar en un rebelde más grande de lo que es todavía. Entonces, ¿quién lo está logrando? El enemigo. Y no es que el enemigo tomó el corazón de su hijo para ser un rebelde, es que también tomó el suyo para que no pueda discernir qué es la autoridad. Pero cuando yo veo un problema, sea en mi casa, o si tengo autoridad, los que son aquí empresarios, o en la iglesia, los que lideran en la iglesia, el Señor muestra, nos da discernimiento y saca la luz. Hay una raíz en los problemas, es la obra del enemigo. Entonces yo digo, bueno, tengo un problema con X hermano, o con mi hijo. ¿La solución cuál será? ¿Echarlo de la casa? Algunos dicen sí. Bueno, ¿quién le dijo que lo hiciera? ¿Y cuál es la circunstancia? Todo eso necesita mucha sabiduría. Y cuando es en la iglesia, tengo un problema. Entonces ya aprendí que cada vez que tenga un problema, tengo que huir. ¿Y cómo se huye del problema? Pues nos deshacemos del problema. Tengo un problema con Gloria, echémosla. Tengo un problema con Carlos, echémoslo. Y un día me quedo aquí yo solo. Y cuando me quedo aquí solo, me predico y me miro aquí en este reflejo y tengo un problema con Diego. También lo echamos. Hermano, eso es falta de sabiduría. ¿Usted por qué cree que Dios permite las circunstancias difíciles? Para formar nuestro carácter, hermano. Entonces, cuando vemos todos esos problemas, en vez de huir, deshacernos del problema, vamos a enfrentarlo. Ahí hay una raíz, ahí vamos a aprender. Entonces el Señor dice, ¿tú qué vas a hacer? Tienes un problema en tu casa. ¿Cuál es la raíz? La raíz es mi esposa, mi esposo, mis hijos. La lucha no es contra sangre y carne. Tú tienes autoridad espiritual, tienes conocimiento, vas a ir a la raíz. ¿Cómo vas a quitar? Le diste autoridad al enemigo. ¿Cómo lo vas a quitar del lugar que tú mismo permitiste que él ocupara? Y ahora vas a tomar nuevamente esa autoridad. Y el enemigo nos convence de unas cosas tremendas, hermano. Y nosotros nos levantamos en contra de la autoridad de Dios, muchas veces con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con las reacciones que tenemos ante diferentes circunstancias. Dios dice una cosa y ¡prum! Yo me levanto en contra y voy y hago otra cosa. Entonces, el enemigo que toma autoridad en mi mente y en mi corazón, se la acabo de ceder, se la acabo de dar. Cristo la conquistó en la cruz del Calvario y me dijo, ¿sabe qué? Iglesia, tomen la autoridad para que la ejerzan. Pero yo se la entregué al enemigo porque no oro, porque no tengo discernimiento, porque vivo de afán, porque tengo planes personales, por muchas cosas. Entonces, esa autoridad que tiene el enemigo, él empieza a convencerme de la mentira. Pero tú estás bien, Diego, tranquilo, cualquiera lo hubiera hecho en tu lugar. Es que tú te lo mereces, es que esto, es que lo otro. Hermano, el hecho de que una persona, el Señor permita que pase tiempo y esté en pecado, o que haya cosas ocultas en su vida, no quiere decir que el Señor esté de acuerdo, ni quiere decir que el Señor no le interese. Porque esto es lo que yo he escuchado de algunas personas. Es como si a Dios no le interesara. Claro que le interesa. Porque usted es parte del propósito de Dios, parte de su pueblo, de su familia. Y Él tiene mucha atención con usted y lo ama. Y Él no quiere verlo esclavizado. Entonces, cuando una persona está viviendo bajo el dominio del enemigo, prisionera de pensamientos que llevan a acciones de pecado, entonces puede pasar el tiempo y pareciera, y eso es lo que muchos piensan, pero fulano de tal está en pecado, el otro está pecando y Dios no hace nada. Usted tranquilo, usted no se preocupe, porque todo el mundo va a dar cuentas al Señor.
Pero hay algo bien importante que entender aquí, hermano. Que si yo predico la palabra, si yo ejerzo la autoridad, hace una semana en el norte compartí un mensaje sobre la lujuria y hablamos del adulterio y hablamos de las relaciones prematrimoniales, hablamos de la pornografía. Hermano, quienes estaban allí en la iglesia, ¿cuántas personas podrían estar viviendo esas cosas? No tengo yo ni idea, hermano. Y ese mensaje lo han escuchado muchas personas en las redes. ¿Cuántos están viviendo esas ataduras? Yo no tengo ni idea, pero Dios sí conoce. Y la palabra va para que el que Dios sabe que la necesita, la escuche. ¿Qué le está dando tiempo al Señor? Y le envía su palabra, le envía el salvavidas. ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntete. Así de sencillo, arrepiéntete. Pero de pronto una persona que está siendo dominada por el enemigo, esclavizada en su mente y en su corazón por el enemigo, se resiente. ¿Por qué el pastor está hablando de eso? Alguien le contó mi situación. Muchos esposos le dicen a la esposa, no en eso, sino en muchas cosas. ¿Y es que usted habló o qué? Porque me está echando a mí, hermano, imagine que uno como pastor y más en un ministerio que tiene medios de comunicación, uno hiciera una predicación para una persona. No, sería muy inmaduro el pastor, hermano, cambia de iglesia. No, el Señor da tema y al pecado se le llama pecado y al adúltero se le llama adúltero. Y de pronto había unos ahí. Yo a esta iglesia no vuelvo. Entonces, mejor guardemos silencio. Hay una frase por ahí, ¿no? Políticamente correcto. ¿Qué es ser políticamente correcto? Usar un lenguaje y unas acciones que no ofendan a nadie. Pero resulta que la persona que está prisionera está bajo el gobierno del enemigo. Esa persona le entregó la autoridad de su vida a Satanás. Por eso es que no sale de esa prisión, porque el enemigo le pone los dardos y los lleva y lo trae y lo mueve como un títere. Entonces yo no estoy ofendiendo a la persona, porque la persona está atada. Yo estoy ofendiendo ¿a quién? ¿Quién es el que dice que se sintió ofendido? ¿Satanás? Ay, no me hable así si no me voy. No te vayas, Satanás. Claro que te vas en el nombre de Jesús, pero dejas a la persona libre. Y por eso las cosas hay que hablarlas como son. Hay conversaciones, siempre le digo a los matrimonios, hermano, hay conversaciones en las relaciones de pareja que son difíciles, no son fáciles, pero hay que tenerlas, porque si no las tenemos, se derrumba todo, hermano. Porque es mucho necesario que hablemos. Hay gente que se asusta, sobre todo cuando la esposa le dice, tenemos que hablar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué está tan asustado? Tienen que hablar y hace rato, porque si está asustado es por algo. No, yo te juro que te contaron que, ¿de qué está hablando? Eso hace el pecado, hermano. Avergüenza a las personas. Pero cuando nosotros hablamos la verdad y la hablamos con autoridad, estamos hablando al reino espiritual. Y en el reino espiritual, cuando se le llama pecado al pecado, cuando se habla del orgullo, imagínate toda la gente, tanta gente que hay orgullosa en todas las iglesias, y se habla del orgullo en una prédica, y uno por allá, me está echando vainas a mí, como 100 están diciendo lo mismo, es porque hay algo que debe ser quitado. Entonces la persona se empieza a sentir incómoda. Y se empieza a sentir incómoda y la única salida de esa incomodidad es el arrepentimiento, hermano. Dios es bueno. Y si nos está hablando de esa manera es por algo. Es para librarnos de la muerte. Es para librarnos de ese yugo tremendo que durante tanto tiempo hemos vivido. ¿Recuerda usted en el caso de David y Natán? Hay personas que están enceguecidas con el pecado. El pecado confunde y enceguece. Entonces vamos a ser políticamente correctos y no vamos a hablar de nada para que la gente no se incomode. Y Natán tenía autoridad dada por Dios, era el hombre de Dios, la voz de Dios. Y ese hombre iba a hablar con el rey, que era en jerarquía alguien que estaba sobre él. Pero Dios está sobre mí y sobre él también. Ahora el Señor me manda. Imagínese el caso que usted tenga. Imagínese que usted fuera Natán. Y el Señor le dice, bueno, va a ejercer su autoridad espiritual y va a ir a decirle a David
que no se haga el bobo, que yo me di cuenta de todo lo que él hizo y que no crea que es tan inocente. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Señor, dame una estrategia. Y llegó y empezó a contarle la historia. Todos conocemos esta historia. ¿Y qué crees que le debe pasar a ese hombre? Y David, implacable, tan justo, un hombre pegado a la justicia, ese hombre debe morirse y todo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Imagínense decirle eso al rey, que podía sacar su espada y me corta la cabeza, hermano. ¿Qué? Lo estaba confrontando. Eso es ejercer la autoridad. En ningún momento lo insultó. En ningún momento le gritó. En ningún momento lo maldijo. Ni lo zarandeó, ni nada de eso. Vino con autoridad espiritual y le hizo ver un panorama. Y en ese panorama le dijo, ese que está mal ahí, ese eres tú. Y ese era un campanazo. Y David así lo entendió. Ay, Dios, la gente debería estar pero agradecida con Dios. El Señor envía personas. ¿Quieres reconocer tu pecado? No. Ha pasado tiempo, no me importa lo que me digan, no me interesa lo que nadie me diga, no me interesa nada. Oigo predicación tras predicación y ya me volví insensible, ya tengo un callo. Soy insensible ahí porque ya estoy pecando de la manera más olímpica del mundo. Entonces el Señor, que es tan bueno y misericordioso, dice, bueno, yo te estoy dando tiempo que tú te arrepientas, pero como no has querido arrepentirte, entonces voy a enviar a alguien a que señale tu pecado. No que te haga escarnio público ni que te avergüence, porque el Señor nunca va a hacer eso. Pero sí alguien que te hable de parte de Dios con toda la autoridad y te diga, tú estás mal. Y ese fue Natán. En el caso de Josué, ¿qué haces ahí? Levántate, ejerce la autoridad, ve y saca el pecado, busca a la persona que lo hizo. Y tremendo lo que pasó con Acán. Hermano, la iglesia ha entrado en un adormecimiento en el tema de la autoridad que a nadie se le quiere hacer sentir mal. Yo les decía esta mañana, les contaba a los hermanos en el devocional de los equipos de trabajo, el primer ministerio en el que estuvimos con Liliana, dirigíamos el ministerio de guerra espiritual y liberación en la iglesia. Y en una de las liberaciones a un joven empezó a hablarme él, pero de la manera más tranquila, hermano. No estaba gritando ni retorciendo sin nada. Hermano Diego, dejemos así, hermano Diego, mejor otro día, hermano Diego, pare, no, hermano Diego. Y me movió el piso, hermano. ¿Será que estoy siendo demasiado duro? ¿Será que me hizo dudar? Cuando el Espíritu de Dios, ¿qué le pasa? Tome autoridad, porque ese muchacho necesita libertad. Y ese muchacho no está hablando. ¿Quién le está hablando? El enemigo. El enemigo. Entonces queremos ser políticamente correctos porque con tantas ocupaciones que tenemos, ¿qué nos vamos a poner a meternos en problemas? Entonces mejor la autoridad que me ha dado Dios como cabeza de mi familia, como varón, entonces la delego y le digo a mi esposa, yo me dedico a trabajar y usted encárguese. Vaya al colegio, hábleles, regáñelos, llámeles la atención, déles el permiso o niégueles el permiso. Usted va a dirigir toda esa parte. Yo creo que le estoy dando la autoridad a ella, pero no se la estoy dando a ella. Entonces el enemigo dice, vacante. Satanás dice, hay una vacante allá en esa familia. Este no quiere asumir la autoridad que le fue dada, entonces vamos a enviar un demonio que lo haga. Y ese demonio empieza a ejercer la autoridad y todas las cosas empiezan a ir mal. Cuando alguien viene y me dice que yo estoy mal, entonces yo saco 1000 razones y argumentos. Es que mi trabajo, es que estoy demasiado ocupado, es que por aquí, es que por allá. Y resulta que el Señor está recordándome en ese momento que no es responsabilidad de otro, que es responsabilidad mía. Como jefe también, como líder en la iglesia, como pastor en la iglesia. Porque el trabajo, y si usted ve al pastor David antes de ser rey, se enfrentaba a osos y a leones y había que sacarlo para que no le despedazaran las ovejas. Y esa es la labor de un pastor. Y llegan zorros y osos
y leones y lobos, y llega un montón de gente a destruir las ovejas. Y hay momento de ir a hacerle frente. Ay, pero ¿qué dirá la gente? Y que lo primero que dicen, dice que cristiano. Que Satanás ponga en duda mi relación con Dios, que me voy a poner a pararle bolas a eso. ¿Está hablando la persona? No, está hablando el enemigo. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo autoridad. Y no estamos acostumbrados a la autoridad, ni a ejercerla, ni a respetarla. Entonces todo lo pasamos por la faja. Si me dicen blanco, pues yo negro. No, yo tengo mis propios planes. Y a la gente le afecta mucho y se sienten heridos algunos. Estoy herido profundamente. ¿Por qué? Porque no me dejan hacer. Y así como los jóvenes, los que tenemos hijos jóvenes, adolescentes, hermanos, que no entiendo por qué no me dejas hacer. Hay una razón por la cual hay normas, por la cual se establecen límites y es por el bien de ellos. Igual a nosotros, hay una razón por la cual hay unos límites y hay unas normas y es por el bien de nosotros. Pero la gente se molesta, me voy de este lugar. Listo, ¿me voy a dónde? A donde sí me quieran. Claro que sí. Satanás le vende la idea que lo quiere y lo consiente en su pecado porque se lo quiere arrastrar. Pero Dios quiere exhortarlo para que usted sea transformado por la palabra y por el amor de Dios. Y eso es lo que a tanta gente le cuesta. Nunca agacharé la cabeza. Conmigo no es el problema, porque yo no voy a tener un problema con usted. Yo tengo un problema con Satanás. He sido enviado para predicar la palabra de Dios que trae libertad. Usted verá lo que toma y deja, hermano. Es su responsabilidad, no es la mía. Pero quiero decirle algo, que hay muchas personas, muchas, que están desperdiciando su vida completa y se les está yendo así. Y todo lo que Dios los llamó a hacer está estancado, porque no reconocen autoridad. Y pasa el tiempo, pastor, y no sé qué pasa con esto y con otro, porque usted es un rebelde, porque no escucha la voz del Señor. Entonces su autoridad la ha entregado al enemigo y él es el que está dominando su vida. Ya no es Dios. Es el orgullo, es la altivez, es su argumento, es todo lo que hay, su resentimiento y todo lo que ha dejado que esté en su corazón. Pero usted puede retomar esa autoridad y ejercerla y echar fuera al enemigo. Porque eso le fue dado a la iglesia, hermano, no a unos poquitos, solo a los pastores o solo a los evangelistas. No, es a la iglesia. Nosotros estamos, y usted lo lee en la carta a los Efesios, como le decía en el capítulo 1, nosotros estamos junto con Cristo y los enemigos están bajo sus pies. Él está en lugares celestiales y la iglesia está en esa posición, hermano. Es una posición de autoridad. Entonces, nosotros, si no escuchamos la voz del Señor cuando viene una predicación, si no permitimos o cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra lo mal que estamos, nos argumentamos y echamos fuera toda palabra del Espíritu Santo y seguimos en nuestros propios caminos, en nuestra propia decisión, hermano, vamos a seguir siendo simplemente esclavos del enemigo, sintiéndonos como los que le dijeron a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ¿libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. Y hay muchas personas que parece que piensan que están en libertad, pero viven bajo la esclavitud y bajo el yugo del enemigo. Son parte de la iglesia, el Señor les ha dado autoridad, pero ellos abandonaron esa autoridad y no aceptan autoridad cuando se les habla y se les dice, mira hermano, en esta historia el malo eres tú porque estás bajo el yugo del enemigo. No me gusta cómo me habló ese pastor. No me gusta que me llamó la atención. Hermano, lloran, se resienten, se ponen bravos. Me voy, amenazan. Si no quiere, no vuelvo. Hermano, la lucha no es contra sangre y carne. Usted no pelee conmigo. Tome la autoridad que Dios le dio y eche fuera al enemigo que lo tiene más enredado. Y así como lo tiene usted, tiene a su familia. Porque resulta que esa autoridad que se ejerce desde casa se va transmitiendo a los hijos en decirles no te dejes nunca esclavizar por el enemigo. Y hay un acompañamiento de padres a hijos.
Por eso cuando yo se lo saco al enemigo y le digo, ahí está con sus maletas y está con un moñito de regalo, se lo regalo, Satanás. ¿Qué le faltó? Autoridad, amor, discernimiento, visión, propósito, todo. Valentía. Pero es que yo no me quiero aguantar esos problemas. Hermano, es su familia. Si usted la ve como un problema, escuche los devocionales de esta semana. En todo lo que estamos hablando de ese carácter de los que conquistan. Hoy hablamos del plan, mañana vamos a hablar de la fe en el devocional. Y sabe una cosa, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bendición. Todas, buenas, regulares y malas. Ahí Dios se manifiesta de una manera. Entonces, le voy a hacer una frase que puede parecer de motivación y de toda esa moda de los coaches y toda esa cosa, pero no es así. Y es, uno ve problemas o ve oportunidades. Usted en el mundo escucha eso y toda la cosa. Pero si usted se da cuenta, hermano, hay situaciones. Le voy a poner un ejemplo del apóstol Pablo. Estoy haciendo un paréntesis en el tema de la autoridad. El apóstol Pablo llega a un lugar donde está muy candente la cosa. Es una ciudad llena de pecado. Ahorita vamos a leer de esa ciudad. Y llega y hay una ciudad llena de pecado, de idolatría, de una cantidad de cosas. Y el apóstol Pablo no está siendo muy escuchado y en un momento en su corazón siente el peso, siente la carga, el desánimo y dice, yo me voy. Entonces el Señor le dice, quieto ahí, ¿dónde está? Quédese, no tenga miedo, simplemente hable. Eso está en la carta, en el libro de los Hechos. No calle, simplemente habla, porque en esta ciudad tengo mucho pueblo. ¿Y cuál era el mucho pueblo? ¿Había sinagogas, iglesias, creyentes? No, había pecado por donde usted mirara, por las calles, en las casas, en todo lado estaba lleno de pecado. Entonces el Señor le está diciendo, tú puedes ver un obstáculo, yo veo un campo blanco para la predicación. Ese es un ejemplo de cómo las dificultades yo las miro, desde qué óptica. Si hay un problema con mi hijo, con mi hija, con mi casa, con mi hogar, a través de ese problema Dios me está mostrando que hay algo que está afectando su vida, la relación de la familia, del matrimonio. Entonces, cuando se presenta ese problema, yo puedo salir corriendo, renunciar a todo, me divorcio, todo se acabó, para afuera todos los que están mal y seguir como si no hubiera pasado nada. Eso es los que no saben ni siquiera hacer el aseo en su casa y guardan el mugre debajo del tapete. Eso es más o menos. Ahí está y no pasó nada, todo está limpio. No, resulta que no. Ese problema me lleva a mí a plantármele firme al enemigo y a entender que el problema no es mi hijo, ni mi hija, ni mi esposa, que el problema es Satanás está tomando lugar. Pero yo no los voy a sacar a ellos porque eso es mi responsabilidad. Entonces yo me paro firme y me pongo a orar y el Señor me va a mostrar y me está dando un campanazo que si yo no hago o intervengo espiritualmente en la situación, más adelante va a ser peor, y más adelante peor, y más adelante peor. Entonces, mi hermano, los problemas y los obstáculos no son para salir corriendo ni para deshacerse de ellos, imagínese. Como le decía ahorita, un día usted se va a encerrar solo, va a deshacerse de todo el mundo y tiene que deshacerse de usted también, hermano, porque usted tiene conflictos hasta con usted mismo. Nosotros estamos llamados a ejercer esa autoridad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 31, dice la palabra de Dios: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mire lo tremendo de esto. Cuando yo me examino, cuando examino la situación, cuando yo me meto en oración y digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi casa, en mi familia, o en la iglesia, o en la empresa que estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo me meto y en vez de buscar culpables hacia afuera, me examino. Yo examino a través de la palabra de Dios toda la situación y entonces de pronto soy corregido, exhortado por el Señor. ¿Para qué? Para no perderme, hermano.
Esa es la voluntad de Dios y ese es el amor de Dios. Entonces, un regaño, una prohibición, un límite establecido a mis hijos, no, punto, establezco un límite, puede estarles salvando su vida. Puede ser que en ese momento que se estableció un límite, el enemigo quisiera, mejor dicho, acabarlo. Y en ese momento el Señor está obrando, aunque no es cómodo. Por eso la carta de los Hebreos dice que la disciplina a nadie le gusta. Y Pedro dice que antes éramos disciplinados por nuestros padres para cosas del mundo, mucho más ahora que recibimos la disciplina del Señor, debemos estar gozosos. Eso es amor. Yo me siento amado por el Señor cuando Él me redarguye. Me siento amado por el Señor cuando Él me corrige. Yo me siento amado por el Señor cuando Él establece límites para mi vida. Porque si no lo hiciera, yo no sentiría que me ama. Me dejó por ahí cometer todos los errores del mundo y lanzarme al abismo. No, ese es el amor de Dios. Entonces yo reconozco la autoridad del Señor. ¿Recuerdan el centurión con Jesús? No, no vayas a mi casa, tranquilo. Solamente di la palabra. Yo soy un hombre de autoridad y reconozco la autoridad. Pero también recuerdan la Biblia, los hijos del tal Esceva. Sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¡pum!, tome su golpe. Y ellos, dizque con autoridad, echando fuera al enemigo. Y así muchos como el hijo del tal Esceva están hoy, sin ningún tipo de autoridad espiritual, dizque peleando con el diablo. Y el diablo les convence que sí, que eso van ganando. Pero parta eso, pues ¿cómo van a pelear con el que los domina, con el que son amigos? Lo único que tiene que haber es presencia de Dios para que asuman la autoridad espiritual. Todos vamos a vivir problemas, diferentes situaciones, hermano. Y en la medida que Dios lo escogió y más lo va levantando usted, y más lo va levantando usted, en esa medida el enemigo viene a tratar de destruir absolutamente todo. Si pues nos examinamos a nosotros mismos dentro, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pero le voy a devolver un versículo, al versículo 30, hermano. La persona que le entregó la autoridad al enemigo de su mente, de su corazón, de su casa, de su vida. 11:30 de Corintios, primera de Corintios dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si el Señor nos dio autoridad como iglesia, ¿por qué hay tanto enfermo, débil, desanimado, oprimido, esclavizado, muerto espiritualmente? Porque nos hemos convencido, hermano, de las mentiras del enemigo y ni siquiera reconocemos que estamos viviendo en esclavitud. Nosotros, los padres de familia, no hablo solo del varón, la mujer también. Por eso, mire, hermano, yo sé que a muchos hombres no les gusta cuando yo hablo de este tipo de cosas, pero la Biblia habla que las mujeres deben sujetarse primero a Dios y luego cuando están sujetas a Dios se van a sujetar en libertad al esposo. ¿Y por qué es primero a Dios? Porque es que Él es el que tiene toda la verdad, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que se basan más en el miedo, terror, no en el temor al Señor, sino en el terror al esposo, en algunos casos a la esposa, pero sobre todo es al esposo. Entonces hay temas que no se hablan, hay temas que no se tocan, hay conversaciones que no se tienen. ¿Por qué? Porque se pone como un perro con rabia, man. Así de sencillo. ¿Y usted por qué cree que se pone así? Porque es su mecanismo de defensa, porque no sabe enfrentar circunstancias difíciles. Y ese es su mecanismo de defensa. Me van a hablar de algo que demanda de mí atención, que demanda de mí una acción, pues mejor ladro. ¡Ah! Entonces mejor no hablamos. Por eso hay muchos enfermos y debilitados. Por eso hay muchos hogares que no avanzan. Me da miedo. Déjeme decirle que si usted dice que es cristiano y tiene miedo en su casa, tiene un grave problema. Algo está mal y no es Dios y no es la palabra de Dios. ¿Cómo? Y se lo decía también a los hermanos esta mañana, si la casa, el hogar, es el lugar donde yo me debo sentir más seguro,
y más tranquilo y más amado que en cualquier lugar, porque hay miedo en los hogares, porque hay miedo de hablar, porque hay miedo de sostener una conversación. Los seres humanos nos diferencia de toda la creación. El Señor creó primero todas las cosas y después al hombre. Al hombre lo creó a su imagen y semejanza, y eso tiene una característica. Eso lo veremos en estos días en el devocional, en las prédicas. ¿Qué significa a su imagen? Es el parámetro moral. ¿Qué se imagina a su semejanza? Llenos del Espíritu y con una visión eterna. Así nos creó el Señor. Y nos diferenciamos de toda la creación, porque la presencia de Dios está en nosotros. Aunque a algunos parezca que no se le notará mucho, ahí está. Está vivo, tiene espíritu de vida, ahí está el Señor. Y lo que nos diferencia del resto de la creación es la capacidad, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de comunicarnos. Yo no puedo hablar con un animal. Quiero hablar y entenderle sus ladridos al perro. No, a veces va a ser muy fiero y me va a dar miedo a mí hablarle. Hay gente que dice que le habla a las plantas y crecen más, pero las plantas no le están hablando y le cuentan y se ponen ustedes en una conversación con una planta. Con un mueble tampoco lo puedo hacer. Algunos en la casa parecen muebles. No dicen ni mu, hermano. No sabe uno si entendieron, si escucharon o no escucharon. Pero yo entablo conversaciones, comunicación con personas. Y tenemos la capacidad de escuchar, de hablar dentro del respeto, y más cuando somos cristianos, de establecer como centro de nuestra vida la palabra de Dios. Entonces, cuando la cosa va mal, voy a poner un ejemplo. Vamos conduciendo el auto y resulta que yo tomé por un camino que no era. La persona que va a mi lado de copiloto, de pronto que conoce el camino, tiene la responsabilidad. Un copiloto no se puede ir durmiendo. Él va acompañando al conductor por algo, por un accidente, algo que se pasó, algo que está... Un copiloto no puede ir durmiendo. Hay personas que de copiloto no es sino que se sienten y... No, va por ahí atrás y pongan otro copiloto. Un copiloto debe estar despierto. Entonces el copiloto tiene la responsabilidad. Digamos que va la esposa y el esposo. Mi amor, creo que te desviaste. Él puede ladrar lo que sea. Hermano, si no le advierte, se van a dar cuenta, llegaron por allá a Argentina. Oiga, como que nos desviamos, ¿usted por qué no dijo nada? ¿Por qué no decimos nada? ¿Por qué dejamos que el enemigo, oiga, algo está pasando aquí? ¿Dónde está el papá de estos muchachos? ¿Dónde está la mamá de estos muchachos? ¿Dónde está el líder de este ministerio? Todo el mundo hace lo que le viene en gana, ¿y dónde está el líder? Es que se ponen bravos. Es que no me hacen caso. Ejerza la autoridad. No, que me da pena con ellos. ¿Le da pena? ¿Con quién? ¿Con Satanás le da pena? Ay, no me diga que lo respeta tanto que le da vergüenza con el enemigo. Y entonces el enemigo viene y dice que hacerlo sentir mal. Y lanza los dardos. Y hablo con autoridad espiritual y digo lo que está mal. Esto se desvió, se debe corregir así. Y el enemigo, ay, le habló muy duro a la hermanita. ¿Será? Ay, pobrecita la hermanita, se fue triste. Y la hermanita le dijo a todo el mundo que la hizo llorar. Ay, me equivoqué. Que me equivoqué ni que nada, estoy hablando lo que es. Al hijo. Ay, que me hablaste duro y entonces me dijiste y me hiciste sentir mal. Bueno, papito, yo te amo, pero no te hice sentir mal. Es que lo que estás haciendo está mal. No fue una ilusión, es una realidad. Hermano, el enemigo nos dispara los dardos, dice que para hacernos sentir mal por ejercer la autoridad. Y usted se pone a mirar hoy en las redes sociales. Es que el líder verdadero
Entonces es en privado y entonces esto y entonces lo otro. Vaya, dígale eso a Acán, que él cometió un error y en privado debió haberlo llamado Josué. Lo mataron, hermano, porque ese error trajo muerte a todos. Porque hay momentos, hermano. La gente piensa que comete las embarradas y se subleva y se levanta en público y habla mal de todo el mundo, pero quiere que le llamen la atención en privado. No, lo quiere en público, en público. Hermano, usted no puede soltar la autoridad, porque estamos en medio de una guerra. Y resulta que hay muchos enfermos y debilitados porque queremos ser políticamente correctos, no ofender a nadie. ¿Y si ofendemos? El sábado prediqué sobre la oración importante allí en el norte y el domingo sobre la armadura de Dios, y el primer mensaje de la armadura de Dios que salió ayer en la emisora era un llamado al arrepentimiento. Hay que dejar la mentira, deje la doble vida, sea íntegro, renuncia a la mentira, arrepintámonos. Y el Señor se estaba moviendo de una manera tremenda. Y al final del servicio mucha gente se quedó al segundo servicio porque estaban recibiendo palabra de Dios. ¿Qué están viviendo? Yo no sé qué están viviendo, pero el Señor estaba manifestando su misericordia en ese auditorio. Me dice o dice alguien por ahí en las redes sociales: uy, tan duro. Debería consolar a la gente en su dolor. Claro que hay momentos de consuelo, pero yo no puedo consolar al que el león se lo está despedazando y decirle: ay, sígalo mordiendo, león, pobrecito, yo estoy con usted. No, hay que sacárselo de las muelas al enemigo. Y para eso hay que hablar las cosas como son. Vuelvo y digo, con respeto. Si usted mira la prédica, yo no estaba insultando a nadie, pero sí estaba llamando pecado al pecado y diciendo que el pueblo cristiano, hoy la gran mayoría, es un hipócrita, porque así es. Porque la gente no vive en integridad y la mentira se los está llevando por delante. La doble vida, lo que está oculto. Hermano, la Biblia nos habla en Deuteronomio, en el capítulo 31, el versículo 8, una palabra que le dijo Jehová a Josué. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dos palabras aquí, dos frases: no temas y no te intimides. No temas y no te intimides. Críticas va a haber siempre. Vivimos en un país polarizado en todos los aspectos, hermano. Hoy hay expertos de todo en las redes sociales. Y más con todos esos haters de todo lado, hermano. Gente que se ensaña y hay que hablar mal y señalar esto y lo otro. El día que usted abra su boca, va a recibir críticas. Pero no por eso tiene que tenerla cerrada. No es que el Señor le mandó a usted a hablar la verdad. Y eso es ejercer la autoridad. Lo que está mal hay que prestarle atención. Usted quiere tener un hogar de muchos años de bendición, no de una imagen que no es, no, de bendición. Entonces tiene que hablar. Y tiene que sentarse, no una, muchas veces, con su esposa, con su esposo. Y poner todas las cosas sobre la mesa antes de que el enemigo gane terreno. Y reconocer la autoridad de Dios en ese matrimonio. Y los principios bíblicos dentro de ese matrimonio, para que un día lleguen a cumplir 30, 40, 50 años de matrimonio, no de una imagen, de una foto, sino realmente vividos en el Señor. ¿Y qué hicieron? Pues nos comunicamos. Y tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y tenemos que enfrentar las situaciones. Y con los hijos también. Porque ellos necesitan límites. ¿Quién se los va a poner esos límites? Eso es cosa del profesor. No, eso es cosa de la casa. De la casa. De la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros. El que entrega la autoridad se la entrega al enemigo. Aquellos que se enorgullecen y se regodean diciendo: en mi casa mando yo. No mandas tú. Satanás está bien empoderado en tu casa.
Hermano, versículos que son sacados de contexto cuando uno confronta las mentiras del enemigo. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo dice así: no juzgues para que no seáis juzgados. ¿Usted sabe a qué juicio se está refiriendo aquí Jesús? Está diciendo, en otras palabras, no condenes, no critiques. Pero si usted no se hace juicios en su vida, como le dice Pablo allí a los Corintios, examinémonos, reconocer lo bueno y lo malo, discernir, entender qué es lo correcto y lo incorrecto, eso es hacerse un juicio. Eso es hacerse un juicio. Entonces, a veces tomamos palabras como esta. Y con esto ya Satanás me cayó la boca. Entonces yo hoy hablo con la hermana, hablamos las cosas como son, y la hermana me dice, uy, no juzgue para que no sea juzgado. La Biblia dice que usted no es juez. Tienes toda la razón, yo no te voy a condenar. Te estás condenando tú por no creer en Dios, en su palabra y practicar su palabra. Pero mientras estés bajo autoridad, yo la autoridad la voy a ejercer. Yo no voy a ejercer la autoridad en otra iglesia donde me inviten, hermano, porque yo no soy el pastor general de esa iglesia. Pero sí la ejerzo donde el Señor me la ha dado. En esta congregación, en el trabajo, en mi casa. Porque si yo no la ejerzo, Satanás sí. Y la va a usar en contra mía. Y la va a usar para destruir todas las bendiciones que el Señor me ha dado. El libro de Jonás es un buen ejemplo de cómo el Señor es misericordioso y cómo el Señor, cuando envió la palabra a Nínive, Jonás estaba molesto. Jonás capítulo 4, el versículo 2, dice que estaba apesadumbrado, enojado Jonás y dijo, que oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No era esto lo que yo pensaba? Tú me pones a llevar una palabra y ahora los vas a perdonar. El Señor envió una palabra que van a ser destruidos, esa era la palabra. Pero ellos volvieron el corazón al Señor. ¿Cuántos vuelven al corazón al Señor cuando se predica la verdad y cuando ejercemos la autoridad? Uno de mis conflictos en la niñez era pensar que mi mamá me dejó hacer muchas cosas. Mi papá se fue y ella fue muy permisiva. Con nosotros los hombres, con las mujeres fue, pero con nosotros los hombres fue demasiado permisiva. Y yo tenía un resentimiento con mi papá por haberse ido, pero un resentimiento con mi mamá, porque estando después metido en tantos problemas que yo me metí, la culpaba a ella. Y decía, oiga, ella nunca me quiso. Me dejó hacer todo lo que yo quise y yo de problema en problema y ella nunca me puso un límite. Imagínense, la culpaba. En la cárcel, los que van a la cárcel. Mire cuántos hombres que están en la cárcel culpan a su mamá porque no establecieron límites. Los límites y ejercer la autoridad es un acto de amor y el Señor lo hace. Y el Señor muestra y el Señor nos advierte. El pastor Esteban Fretes hace como unos 11 años aquí en este lugar, en esta iglesia, vino desde Argentina, estuvo como 15 días con nosotros, predicaciones, un encuentro de hombres, todo divinamente, el pastor usado por Dios, y se paró un día conmigo allí, una tarde, un jueves, y me dijo, hermano Diego, yo tengo que decirle algo, he estado con los varones de la iglesia, estuve en un encuentro con los varones, he estado con los líderes, he estado predicando, he estado en los equipos de trabajo. La iglesia llevaba como un añito y medio. Y se paró allí y me dijo, pero Dios me ha mostrado algo y se lo tengo que decir. Aquí hay pecado. Dentro, en el equipo, y la iglesia la van a dividir. Yo me quedé escuchando. No, ¿cómo? ¿Cuándo? No puede ser, no, si esta gente es chévere y somos amigos y no, yo no lo puedo creer. Pastor, este y este se están sublevando dentro, están convenciendo, tomando los corazones de la gente. No. Me dijo, si quieres lo reunimos, me quedaban unos días para irme, reunámonos.
Y nos reunimos. Y él les habló con autoridad. Yo antes miraba y dije, no, pero ¿cómo va a coger a los líderes de la iglesia? Sí, a unos cuantos. Y los cogió y y usted va a hacer esto, y usted tiene en el corazón esto, y hay un espíritu que lo está dominando a usted, arrepiéntanse, vamos a orar. Ellos lloraban, uno de ellos hasta lloró y se arrodilló y decía, yo nunca una cosa como esta. Yo los miraba y los sentía por ellos. Dije, el pastor Frete se está haciendo muy duro. Y la cosa quedó ahí. Y él se fue. Y pasó lo que el Señor había mostrado. Porque yo no ejercí la autoridad en ese momento. Él me dijo, tome decisiones, Diego. Así, así, así. Usted tiene que quitarlo. Pam, 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 mueva. Y yo dije, no. No, qué vaina con la gente. No. Vamos a confiar en que Dios los cambie. Y ¡pum! Y él como a los 20 días al mes me dijo, ¿qué hubo? ¿Ya le dividieron la iglesia? Sí, señor. Es muy duro, pastor. ¿Qué hizo cuando me fui? No hizo nada, ¿cierto? No, señor. Me dijo, bueno, pastor Diego, ahí va a ir aprendiendo. Hermano, es doloroso. Y el Señor dice, mira, que aquí no estás ejerciendo tu autoridad, la está ejerciendo Satanás. Y hay muchos que están siendo usados por el enemigo, en iglesias, en los hogares. Y pensamos que todo está bien. Y cuando hay problemas que nos duelen, cuando hay problemas que nos afectan, hermano, ahí están el ataque de Satanás sobre la sociedad, no aquí en Colombia, a nivel mundial. Dios fuera de todas las instituciones, somos un país laico, nadie habla de Dios, de normas, de principios, nadie va a usar a Dios por ningún lado. Bueno, las instituciones. En los colegios tampoco se le va a enseñar a los niños a respetar la autoridad de Dios, tan que se levanten como rebeldes. Listo. Ahora se quieren meter a decirnos en la casa cómo criar a nuestros hijos. Y por eso pasan normas y normas donde ya uno no le puede decir nada a los hijos. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, que no quiere que haya autoridad en ningún lado. Porque donde está un vacío de autoridad, él lo toma. ¿Sabe la gran pelea que hay en el mundo por qué es? Por la autoridad. Si usted lo mira desde Génesis, es por la autoridad. ¿Quién estaba por encima de Adán y Eva? Únicamente Dios. Pero cuando el enemigo se metió ahí, él tomó la autoridad y empezó a esclavizar al hombre. Hermano, la lucha es por su mente y su corazón, por la autoridad, por el gobierno de su vida. ¿Quién gobierna su casa? De tanto en tanto nos pasa a todos en la vida, que nos tenemos como que sacudir, pero un momentico, como que me moví de la silla, como que me moví del lugar que Dios me dio. Y toca corregir. Entonces, nos callan como creyentes, como hijos de Dios, nos callan en la sociedad, en las instituciones. Ahora Satanás quiere callarnos en la iglesia, nos callan en la casa, por todo lado es tú no digas, tú no hables, tú no te metas, tú no llames las cosas como son. ¿Qué es lo primero que dice un hijo que ya está siendo gobernado por el enemigo? No se meta en mi vida. No me hable, no me diga, no me mande mensajes cristianos, no me hable de Biblia. Bueno, pero Dios me dio autoridad. Ahí está el enemigo diciéndome, usted no tiene autoridad, pero Dios me la dio, pero él me insiste que no, pero yo leo la palabra y me dice que sí. Entonces voy ahora y digo, venga, sentémonos aquí y vamos a hablar de la autoridad de Dios, porque estamos todos bajo la autoridad de Dios. Y aquí el Señor me dio la autoridad a mí. Ejerza la autoridad, hermano, no tenga miedo. Y cuando le vengan esos dardos, ay, la persona se sintió, le dijo muy duro, entienda que es por el bien de la persona. Mire lo que el Señor hizo con Nínive. Van a ser destruidos de aquí a tantos días. Se volvieron, ayunaron, oraron y Dios los restauró. Cuando nos habla la palabra de Dios, nos enseña a nosotros de la predicación. Pablo también lo habla por allá en sus cartas. Y dice, nosotros hablamos la palabra
Y quizás algunos van a salir de la esclavitud. Otros definitivamente no lo van a aceptar, pero hay muchos que van a volver su corazón al Señor. ¿Pero qué se les habló? La verdad. Por eso le digo a los hermanos que están aquí en evangelismo, tener un ministerio que vaya a aplaudirle el pecado a la gente, hermano, no perdamos tiempo ni plata en eso. Más bien váyase para su casa a ver televisión, a hacer otra cosa que le da lo mismo. Usted va a llevar una verdad que trae libertad. Y para eso se ejerce autoridad. El no también es una respuesta. Ay, pero un cristiano no puede decir que no nunca. No, mijito. El no también es una respuesta. Y cuando quiere venir la gente a manipular, no. Ay, disque cristiano. ¿Dónde está el amor de esta casa? El amor que tienen en ese nombre de esta iglesia, ¿dónde está? En la autoridad que el Señor nos ha dado. Usted tranquilo, confía en el Señor. Tranquilo. El día que no le hablen las cosas como son, ese día se acabó el amor. Porque ese día entra en la indiferencia. Te está mordiendo a ti el lobo, no es mi problema, hasta luego. No, hermano. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. La autoridad que usted no ejerce, que no toma, la toma el enemigo. En su empresa, en su negocio. Quienes son empresarios. Siempre se van a levantar personas. ¿Y cuál es el testimonio? No, aquí estamos, una empresa, y no le tenga miedo a una cosa, hermano, a los empresarios les digo esto. Una empresa no es una organización sin ánimo de lucro, es una empresa, y una empresa tiene un fin. ¿Y cuál es? Producir dinero, hermano, eso no le tenga miedo a eso. Ay, que me dijeron que yo por tener una empresa soy codicioso. No, pues que eso se trata de una empresa, y muchos empresarios se les quita la autoridad con eso. No, si Dios le dio a usted un don, ejérzalo, que eso va a servir para la obra de Dios y también para que a usted le vaya muy bien en la vida. Ojalá le vaya muy bien. Ay, que solo le interesa el dinero. Pues a todas las empresas del mundo, por eso son empresas. Y los empresarios ejerzan la autoridad. Pero es que ahorita acabó de pasar la reforma laboral. Usted no le tenga miedo a eso, porque eso no va ni inclinado para uno ni inclinado para el otro. Hay unas normas, yo respeto mi parte y el otro tiene que respetar la suya, hermano. En su casa, con sus hijos, ejerza la autoridad, no el autoritarismo, no los coja a golpes ni a gritos, porque eso quiere decir que usted ya está bajo la autoridad de Satanás. Amonéstelos en la amonestación del Señor con sabiduría, con templanza. No huya de las conversaciones que debe tener en casa. Si aquí hay personas que, y no sé por qué el Señor nos guió a esa parte, que tienen miedo de hablar en casa, ore, porque usted no puede estar en un lugar donde tiene terror, porque el Señor no le dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que si en su casa usted siente terror, siente miedo, es porque ya está gobernando el enemigo. Él fue vencido en la cruz del Calvario, hermano. Así que confía en el Señor, asuma el lugar que Dios le dio. La autoridad el Señor se la dio a la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tú nos has dado autoridad, dice la Biblia, que tú al vencer, Jesús, fuiste llevado a ese lugar celestial y que todos los enemigos están bajo tus pies, Señor. Y que tú venciste en la cruz del Calvario, anulaste el acta de los decretos, le quitaste todo poder y toda autoridad al enemigo y le diste a la iglesia esa herencia. Y hoy venimos, Señor, como iglesia. Tú nos diste una herencia de autoridad y debemos reconocer que en muchos aspectos y áreas de nuestra vida el enemigo nos arrebató esa autoridad o se la entregamos más bien por no ejercerla, por huir de los problemas, por huir de la confrontación. Y el enemigo terminó tomando esa autoridad y gobernando. Y está gobernando muchos hogares el enemigo. Muchos matrimonios están siendo gobernados por el enemigo. Muchos jóvenes están siendo gobernados por el enemigo. Familias cristianas están siendo destruidas por el gobierno del enemigo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te pondrás a llorar? Josué se puso a llorar. Dice la Biblia que el espíritu era como agua que se escurría entre los dedos de ellos.
estaban desanimados. Josué levantó su voz. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué dirán de nosotros? Y el Señor le dijo, ¿tú qué haces ahí? Hay momentos claramente de clamar y de orar. Y en esa oración, en ese clamor, en ese derramar tu corazón delante del Señor, el Señor te va a mostrar dónde está la raíz del asunto. ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué está pasando con tu hijo? ¿Le entregaste la autoridad, el gobierno del corazón de tu hijo al mundo? ¿Lo dejaste a la deriva? ¿Vino a gobernarlo la novia, el novio, la codicia, el pecado? ¿Y por qué nunca iba a la iglesia contigo? ¿Por qué no le explicaste la autoridad de Dios? Porque sentiste que todo estaba bien. Porque eso es lo que el enemigo nos engaña tanto todos los días. Cuando nos dice todo está bien, todo es normal, es un buen muchacho. Sí, yo no niego que sea un buen muchacho, pero el enemigo está tejiendo una trampa en su mente y en su corazón. Porque apartados del Señor nada podemos hacer. Porque el enemigo sigue trayendo esos dardos y gobernando en el corazón de nuestros hijos con la depresión, con la opresión que tienen. Usted no se imagina la presión que tienen muchos muchachos. Una presión enorme. Y si nosotros como adultos y como creyentes muchas veces casi que no pudiéramos soportarlo, imagínese un muchacho a la deriva. ¿Qué pasa con un joven que lo ha abandonado su papá? ¿Qué pasa con un niño que está creciendo sin la figura paterna? Usted y yo ya sabemos qué sucede. La cantidad de argumentos que el enemigo siembra en su corazón desviando el propósito de Dios. Y lo vemos, está en nuestros ojos, en nuestras narices. Pero decimos todo está bien, todo es normal. Bueno, hay cositas malas, pero no son tan malas como lo comparo con otro. No, tome autoridad en el nombre de Jesús. Ore por su familia, párese firme. Póngase a orar con su familia, con sus hijos, tráigalos a la presencia del Señor. Esa es su tarea, esa es su labor. ¿Contra quién se va a enfrentar? Ay, me voy a enfrentar con ese muchacho, esa muchacha tan rebelde. No, la lucha no es contra sangre y carne. Es el enemigo el que está gobernando el corazón de su hijo, de su hija. No lo suelte, él lo necesita. Tome autoridad, él lo necesita. Dios está con usted. Y Él lo va a guiar. La palabra de Dios nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que el Espíritu nos guía en la oración, para que sea una oración conforme a la voluntad de Dios. Empiece a orar por su familia. Tráigalos con amor, con autoridad, con templanza. No autoritarismo, no maltrato. Eso es otra cosa. Pero tráigalos con amor a la presencia, a los pies del Señor. Que no sea una emoción de un día, lo voy a llevar a culto o le voy a compartir una palabra y después se olvidó y todo volvió a lo mismo. Porque es el enemigo el que está gobernando. ¿Hasta dónde va a dejar que el enemigo gobierne la vida de su hijo? Usted sabe que los muchachos, donde el enemigo ha sembrado el tema de la depresión, eso va pasando el tiempo y el tiempo hasta que un día no avisa, sino que se quita la vida. ¿Y qué va a pasar cuando usted reciba una noticia tremenda? Y usted diga, pero todo parecía normal. No, no parecía normal. Dios ya le mostró. Dios ya le mostró a muchos. Y cuando nos muestra el Señor algo, no es para que huyamos ni le demos la espalda a nuestra familia. Es para que nos volvamos en oración y en autoridad a rodear ese hijo, a rodear esa hija. Hasta que el cumplimiento del propósito de Dios lo veamos y seguir orando. Le dimos el gobierno de nuestros hijos, se lo entregamos al enemigo. Mi hermano, los divorcios, y al Señor no le agrada el divorcio, es por algo. Es por algo. Porque hay generaciones completas que han crecido con heridas, hermano, por el divorcio. Por eso el diseño de Dios es perfecto.
a todos los hijos que han crecido sin papá o sin mamá. Y los presionamos, pero ¿por qué es así? Entiéndelo. Él está reaccionando porque algo en su vida no es normal, no está bien. La presencia de su papá, la presencia de su mamá le hace falta porque ese es el diseño de Dios. La autoridad no es autoritarismo. En los hogares los hijos están clamando. Si usted no lo ve, cada cosa mala que nos parece a nosotros los padres es un grito de auxilio. Es un grito de auxilio cuando estás mal en el colegio, en la universidad. ¿Qué te pasa, hijo? Es un grito de auxilio. Son señales que el Señor está trayendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Culparlos. Ejercer el autoritarismo, la opresión, y no es lo que necesita. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por haber soltado, Señor, entregado la autoridad de mi hogar al enemigo. Clamo, Señor, por mis hijos, nietos, bisnietos, por mis generaciones. Clamo, Señor, porque en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tú nos des, Señor, la fortaleza, la visión, Señor, para tomar el lugar que le entregamos al enemigo en un momento. Y lo hacemos en tu nombre, Jesús, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Porque si por un momento nos descuidamos y le entregamos al enemigo esa autoridad, en casa, o en el ministerio, o en el trabajo, en la empresa, o en la iglesia, se la entregamos al enemigo, hoy en el nombre poderoso de Jesús lo tomamos, porque no le fue dada al enemigo, porque fue quitada en el nombre poderoso de Jesús, porque tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario, porque tú venciste toda obra de las tinieblas, porque ahora no podemos nosotros escondernos detrás de argumentos como lo políticamente correcto, como que no podemos ahora hablar la verdad, porque no va a ser recibida esa verdad. Hermanos, hay conversaciones que hay que tener en casa, siempre se los digo. Hay conversaciones que quizás usted les ha dado tiempo, largas, pero no les dé largas. O estamos o no estamos con el Señor. O estamos en el orden de Dios o no estamos en el orden de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, tome autoridad. Claramente el enemigo va a querer convencerlo de que no hable, de que no diga nada. El enemigo va a querer convencerlo. Es más, el enemigo le va a lanzar dardos para que usted se sienta mal. Te volviste un religioso. Te volviste un aleluya. Y no es así. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Preste atención a las señales, mi hermano. Preste atención a las señales que hay en su matrimonio. ¿Hasta dónde va a esperar? Hasta el día en que digan ya no quiero seguir, no lo soporto, y guardar silencio durante tiempo en cambio de asumir el lugar que Dios nos ha dado, establecer comunicación, conversaciones, llegar a acuerdos y permitir que el gobierno de Dios se manifieste en los corazones y en las vidas. Es que el matrimonio fue creado por el Señor, no por el hombre. Así que el Señor sabe cómo fortalecer un hogar. Clame, ore, pero párese firme, hermano. No permita que el enemigo siga guiando su mente, sus decisiones. En su hogar, ¿cuánta contienda hay? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántos gritos? ¿Cuántas heridas están siendo causadas? ¿A dónde cree usted que conduce todo eso? ¿A dónde cree usted? ¿Cree usted que ese es el propósito de Dios? Claramente no. El enemigo está gobernando y hay que quitarle ese lugar al enemigo en el nombre poderoso de Jesús.
Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino que el Señor nos permite ir a la raíz de donde está el problema. Pídale al Señor que le muestre ahora, porque usted va a ir a la raíz. Su enemigo no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos. No son sus hijos. No son los hermanos de la iglesia, no son los de su equipo de trabajo. No, el enemigo es Satanás, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, muéstranos, Señor, muéstranos. Abre los ojos espirituales de todos los que estamos en este lugar, Señor, y permítenos ir a la raíz. Las conductas, las situaciones que está viviendo ese hijo, esa hija, Señor, son una manifestación de lo que el enemigo está haciendo en su vida, de lo que hay en el corazón de ese hijo, porque quizás en el nombre poderoso de Jesús lo reconocemos, porque quizás, Señor, nos descuidamos y no asumimos lo que debimos asumir en su momento. No es con gritos, no es con tu fuerza, no es con amenazas, no es con castigos, es con el poder del Espíritu de Dios, hermano. Porque Él es el único que puede transformar la realidad que está viviendo ahora en una verdad espiritual. Él es el único. Señor, trae libertad en el corazón de nuestros hijos. Están siendo gobernados por el enemigo, están confundidos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy entendemos, el problema no es él, el problema no es ella, el problema es que está confundido, el problema es que tiene una herida en su corazón y se convirtió en una puerta abierta para que el enemigo lo llevara prisionero. En el nombre de Jesús, líbralos de la depresión, Señor. Muchos de ellos están viviendo una presión terrible que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y muchas veces también somos parte de esa presión y los presionamos y los presionamos. En el nombre de Jesús, líbralos, Señor, donde se encuentren esos hijos. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor, sobre el corazón de esa hija, sobre el corazón de ese hijo, Señor. Ahora tócalo, Señor. Tú sabes que ha sido herido. Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero tú sí has visto. Esa hija que creció sin papá, ese hijo que creció sin papá, esa hija que creció sin la mamá, ese hijo que creció sin mamá. En el nombre poderoso de Jesús, ese hijo está herido. Ese hijo está gritando por ayuda. Y aquí nos unimos en oración, porque no vamos a entregar más la autoridad que tú nos has dado. Con autoridad nos levantamos en el poderoso nombre de Jesús para clamar por los jóvenes, por los matrimonios, por los hogares, por los ministerios, porque el Espíritu de Dios transforma, porque el Espíritu de Dios es el único que trae libertad en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo, Señor. En ti hay libertad. Llénalo, Señor. Llénalo con tu amor. Llénalo con tu presencia, Señor. Derrama de tu Espíritu. Porque los planes que tú tienes son planes de bien, Señor, para tu Hijo. En el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por esa libertad, por la sabiduría que tú nos das, Señor. Muéstranos el corazón de nuestros hijos, Señor. Quizás no hemos entendido qué es lo que está pasando allí. Muéstranoslo, Señor, muéstranoslo. Todo el tiempo lo hemos visto desde nuestra carne, pero muéstranos el Espíritu. Cuánto dolor y cuánta soledad hay en ellos. Cuánto dolor. Toma tu lugar en el corazón de esa hija, Señor. Toma tu lugar, Señor, en el corazón de ese muchacho, en el corazón de esa hija. Sánala, Señor. Sánala donde esté, que le alcance la oración de esta madre. Cuánto dolor hay en el corazón. Y allí comenzó el enemigo a gobernar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, le arrebatamos al enemigo esa autoridad que le dimos una vez.
Llénalas, Señor. Llénalas. Libra al pequeño también, Señor. Que no se repitan las historias. En el nombre poderoso de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Muchas veces juzgamos rápidamente y ahí sí hablo de condenar. Pero ¿cuántas veces escuchamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les dijimos, ven hijo, qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y cuando no lo hicimos, el enemigo convenció de levantarse en contra del orden de Dios. Pero hoy, Señor, te pido que donde se encuentren, Señor, tú gobiernes esos corazones y esas vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que tú bendigas el fruto del vientre. Desde allí, desde el vientre. En el nombre de Jesús. Escuchar. Poderlo escuchar. No ver al hombre, sino al niño que un día se sintió solo. Y ahí el enemigo tomó control. Pero en el nombre de Jesús, despojamos al enemigo. Mi hermano, la comunicación nos diferencia a nosotros de toda la creación. Yo puedo hablar, sí, pero también puedo escuchar. Y también puedo comprender al otro. Y también puedo pedirle al Señor que me muestre por qué una persona es como es. Y puedo orar e interceder para que la autoridad que tomó el enemigo sea quitada, despojado el enemigo de esa autoridad. En la familia, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia. Porque no vamos a permitir que el enemigo nos silencie más. Hoy, Señor, entendemos el lugar que nos has dado. Y lo asumimos en nuestra responsabilidad. No estamos derrotados. Ni vamos a estar más como Josué, simplemente señalando y culpando a Dios, sino que nos levantamos en el poderoso nombre de Jesús. Y el Señor dice, ¿qué haces ahí? Ve, santifica tu casa. Ve, santifica el lugar donde tú estás, tu empresa, el ministerio. Saca el pecado de allí. No le des lugar al enemigo. Habla las cosas como son, con respeto, con amor, pero con autoridad espiritual. Porque el enemigo no huye ante un grito, más bien se afianza. Ante un sarcasmo, toma lugar. Ante un insulto, se vuelve más poderoso. Pero cuando hablas con autoridad espiritual, él tiene que huir. Tiene que huir. En el nombre de Jesús. Oramos por libertad en los hogares, por autoridad en los hogares, por libertad y autoridad, Señor, en todo cuanto nos has dado. Tomamos ese lugar y no lo entregamos, sino que lo ejercemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.